damos respuesta a su pregunta de acuerdo a esto. Mire, aquí está. Aquí está todo lo que es el grosor de la piel. Vamos a activar a un puntero. Está. Va de aquí hasta acá arriba. Este sería el estrato basal. Obviamente, a esta altura estaría la membrana basal, que les digo que en teoría no es visible, ¿verdad? No es visible porque, pues, obviamente es una capa de moléculas delgada. Entonces, este sería el estrato basal. Luego sigue el estrato espinoso, que es el intermedio, es el más grueso, que sería este de aquí. Los dos en conjunto forman el de Malpighi. Luego sigue el granuloso, ¿verdad? Y luego viene, aquí no se ve lúcido, lúcido solamente lo podemos evidenciar en la piel gruesa, ¿verdad? Que es lo que estábamos revisando. Y este sería el estrato córneo. Ahora bien, el cáncer de piel, el más frecuente, se origina del estrato basal de aquí. De hecho, se le llama carcinoma vasocelular, acuérdense, carcinoma, ¿sí? Carcinoma vasocelular. Y el segundo en frecuencia de la piel se origina del estrato espinoso y se le llama así, carcinoma espinocelular o carcinoma de células escamosas, ¿no? Ahora bien, para que un tumor o un cáncer de la piel se considere invasivo, tiene que romper la membrana basal. Ese es el requisito. Y ese requisito para que el cáncer sea invasivo aplica para todos los epitelios. Y me refiero a todos, o sea, desde el epitelio del urotelio, el epitelio del intestino, el epitelio del estómago, el epitelio de la vía respiratoria. Tiene que haber una invasión a la membrana basal para que el cáncer se considere invasor. Mientras el cáncer quede limitado al epitelio, que de hecho recibe el nombre de in situ, pues obviamente la etapa clínica, la etapa, pues sí, de valoración oncológica, pues es muchísimo mejor y le va muchísimo mejor al paciente. Ahora bien, no sé si con eso contesté la pregunta de su compañera, se requiere que se atraviese la membrana basal, invadir, atravesar, perforar la membrana basal y que las células malignas se metan a la dermis para que sea considerado invasor. A ver. Es maligno, es considerado maligno porque ahí es donde están algunos vasos sanguíneos y se podría ir las células cancerígenas a algún otro lugar. Sí, mira, los rasgos que identifican una neoplasia como maligna es que, pues obviamente tarde que temprano, si se deja a libre evolución, puede causar la muerte. Una de las causas que pueden conllevar a la muerte de un tumor maligno es que sea muy agresivo localmente, o sea, que destruya, que invada, que infiltre, que destruya por completo ese tejido o ese órgano. Y la otra, que adquiere la propiedad de meterse a la circulación y extenderse muy lejos de su origen, que a eso se le llama metástasis. Entonces, el patrón de invasión, de infiltración, ¿sí? De agresión al tejido y las metástasis son los dos marcadores más importantes para que un tumor sea designado como maligno. Obviamente hay de malignos a malignos. Por ejemplo, si nos vamos con el carcinoma de células basales o el carcinoma vasocelular que les dije que es el más frecuente de la piel, no, pues yo creo que yo en mi vida he visto solamente el caso de una persona que se murió de eso. Y secundario porque el tumor se le empezó a extender en cuello porque le salió originalmente en la cara. Pero para que una persona se muera de un cáncer vasocelular, pues, bien difícil. Porque en realidad el crecimiento es muy destruyente. Pero, por ejemplo, el adenocarcinoma de páncreas, el adenocarcinoma ductal de páncreas, puedes tener un tumor que mide 9 milímetros, 8 milímetros, y el tumor puede ser suficiente con ese tamaño para generar una ictericia obstructiva, porque muchos de esos tumores crecen allá a un ladito del colédoco, generar una ictericia obstructiva que en cuestión de unos días es mortal. Y el patrón de crecimiento de un cáncer de páncreas chiquitito, de 1 centímetro, de 1.5 centímetros, es suficiente para extenderse a todo el cuerpo y causar la muerte en 2-3 meses. Entonces, sí, obviamente varía de tumores a tumores, incluso en la misma piel. El carcinoma epidermoide o el carcinoma espinocelular, el que se parece al estrato espinoso, el de aquí el segundo en frecuencia, es más agresivo. Ese sí, tiene una extensión más rápida, da metástasis más pronto, ¿verdad? Es agresivón. Pero si nos vamos al tercero,
que es el que se origina de los melanocitos, el que se llama melanoma. Ese sí, para que vean, puedes tener una invasión de 1 milímetro o una invasión de 2 milímetros al estroma, ¿sí? Saliéndose de la piel, invadiendo, y con eso es suficiente para tener ganglios positivos en la axila, en el cuello, o ya tener metástasis en pulmón, en cerebro. El melanoma es sumamente agresivo y maligno. Gracias a Dios, es el tercero en frecuencia, ¿verdad? Es el cáncer de los lunares, para que me entiendan. Entonces, la parte que señala un tumor como maligno en el comportamiento biológico se debe a eso, a la capacidad de ser infiltrante, agresivo, invasivo, cosa que los benignos no lo cumplen. Y número 2, la capacidad de extenderse, les vuelvo a repetir, varía mucho de la estirpe, varía mucho del órgano, varía mucho del origen, del tejido de origen, ¿verdad? Hay cánceres que por la ubicación y por lo agresivo que se dan en las extremidades inferiores, y el único tratamiento es amputar la pierna. Y dice, pero ¿cómo le va a amputar la pierna a mi hijo que tiene 15 años? Porque hasta cierto punto son cánceres relativamente que se ven en personas jóvenes. ¿Cómo le va a amputar la pierna a mi hijo si tiene... Sabe que en las personas caucásicas, ¿verdad? O sea, las personas de raza blanca, los melanosomas tienden a ser más pequeñitos y con un número menor. O sea, siguen teniendo la misma cantidad de melanocitos, pero el melanosoma, que es a fin de cuentas el que va a formar esa barrera protectora, esos gránulos con el pigmento suelen ser chiquitos y en menor cantidad. Mientras que la raza negra, ¿sí? Los melanosomas son muy numerosos, ¿verdad? Y aparte son más grandes, más gorditos y más dispersos en el citoplasma del queratinocito, por eso pues, se muestra. Entonces, esos son los componentes de epidermis y las células que la conforman. Vamos a platicar un poquito a continuación del resto de las capas y obviamente en este inter del resto de las capas podemos ir platicando también de los anexos cutáneos, ¿verdad? La capa entonces que se localiza inmediatamente por debajo del epidermis se le llama dermis, ¿verdad? Y la dermis la dividimos en dos tipos, la dermis que está superficial, que también se le llama papilar, la dermis profunda o reticular, que es más gruesa, ¿verdad? Vean el grosor que puede tener la dermis, puede ser desde 600 micras hasta 3 milímetros de grosor. Hay lugares en donde la dermis sí es muy gruesa, ¿verdad? La dermis papilar, entonces, pues es la superficial. De hecho, así le conocen algunos dermatólogos o incluso nosotros como patólogos, si le decimos papilar o superficial es lo mismo, ¿verdad? Pues obviamente es la dermis que forma parte de las papilas, que forma parte de los rebordes, ¿sí? De los rebordes dérmicos. ¿Se acuerdan de los rebordes dérmicos que hablamos en esa primera clase? Se compone principalmente por colágeno tipo 3 y fibras elásticas. Acuérdense de la fotografía que les puse ahorita de las fibras elásticas. Y suele tener muchas asas capilares que ayudan a la regulación de la temperatura corporal, porque pues obviamente son los vasos capilares que están más próximos a la superficie, ¿verdad? Esta es una imagen precisamente en donde se pueden ver las papilas o los rebordes dérmicos muy desarrollados, y aquí prácticamente en esta imagen podemos describir a grosso modo todas las capas que tiene la piel, y de hecho nos llama la atención esto, miren. Es una imagen en corte histológico de piel gruesa. Vean el grosor que tiene de queratina. Realmente muy gruesa. Esta sería la epidermis. Aquí va la epidermis. Y vean cómo la epidermis hace estos clavos, que son los rebordes epidérmicos, estos picos que bajan. Miren, aquí está otro. Aquí está otro. Este de aquí, por ejemplo, miren. Y entre los picos quedan los rebordes dérmicos. Quedan aquí los rebordes dérmicos. Miren. Obviamente, estos rebordes dérmicos, esta sería entonces la dermis papilar, ¿verdad? Y luego la reticular sería de aquí a aquí. Mira, todo esto sería reticular, dermis reticular. Y luego ya acabándose la dermis reticular, de aquí hacia acá, sería la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, porque aquí ya aparece grasita.
Obviamente aquí se ven dispersos los anexos de la piel, que luego vamos a platicar quiénes son, ¿verdad? Entonces, la dermis papilar es la superficial y está en las papilas, en los rebordes dérmicos. Aquí está. En algunas papilas podemos encontrar, sí, pues algunos corpúsculos gustativos, corpúsculos sensoriales, perdón. Pues obviamente que son los que brindan esa percepción, ¿verdad? Del sentido del tacto, ¿verdad? Les digo, unos muy llamativos que están en las papilas de la dermis, en la superficial, se les llaman corpúsculos de Meissner, que son corpúsculos encapsulados, que tienen función mecanorreceptora, ¿sí? Y responden a la deformación leve del epidermis. Son muy comunes en la piel labial, incluso en la región de los genitales y en la región de los pezones. Son muy sensibles, ¿no? Y les digo, muy superficiales. Esta es una imagen para que los conozcan. Esta sería lo que es la imagen del epitelio, la imagen del epidermis con sus capas. Vean, aquí están los famosos clavos, los rebordes epidérmicos. Esta sería un reborde dérmico, miren todo esto. Todo esto es que se ve aquí, es la dermis papilar. Todo esto es dermis papilar. Todo esto de aquí. Vean cómo hay colágeno, sustancia fundamental, los espacios que no se tiñen, pero se observa este cuerpecito, esta estructura alargada que parece como si fuera un gusano, miren. Esta estructura es un corpúsculo de Meissner. Y les digo, tiene función mecanorreceptora y lo podemos encontrar, les digo, en la dermis papilar, ¿sí? Corpúsculo de Meissner. Otros receptores sensoriales en la piel, pues está los bulbos de Krauss, también mecanorreceptor. Y luego nos vamos a la dermis reticular. La dermis reticular, pues es la más prominente, es la más gruesa. Y también se le llama dermis profunda. Pues obviamente en la dermis profunda vamos a encontrar la mayoría de los anexos cutáneos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, de los cuales hablaremos más adelante. La dermis profunda se conforma por haces gruesos de colágeno tipo 1, fíjense. ¿Qué encontramos de interés, ya que estamos tocando el tema de los receptores sensoriales en la piel, a nivel de la dermis profunda? Pues podemos encontrar dos tipos de receptores encapsulados. Los corpúsculos de Pacini, que responden a la vibración y a la presión, y los corpúsculos de Ruffini, que responden a la tensión. De estos dos, los más llamativos son los corpúsculos de Pacini, porque son muy característicos en las imágenes histológicas, tienen una forma muy llamativa. Ustedes los van a ver y van a decir, ah, sí, pues es algo que no se les olvida, porque es muy típico. Ya la vamos a revisar. Vean una imagen nomás para que puedan identificar. Esta sería lo que es el epitelio, la piel, la epidermis. La dermis papilar, pues sería todo esto, serían los papilitas. Miren. Vean cómo la dermis superficial, aquí se queda, miren, nomás en las papilitas, muy apenita la dermis papilar. Esto es la dermis papilar, bien poquito. Y la reticular empieza desde aquí hasta acá. Esta es una imagen de un tejido que tiene mucha dermis profunda, mucha dermis reticular, que sería la glándula mamaria. De hecho, aquí se pueden ver algunos conductos de drenaje de la leche, que son los conductos galactóforos. Aquí se ven algunos anexos cutáneos, pero vean cómo la dermis profunda es muy prominente. Les digo, rica en colágeno tipo 1 en muchas direcciones, poca sustancia fundamental, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el arreglo que tiene, entonces les digo, dermis reticular o dermis profunda. Esta es la imagen de los corpúsculos de Pacini, prácticamente antes de irnos al corte comercial, miren. El patrón es como si fuera a manera de capitas de cebolla o como si fueran capitas de tela de cebolla, miren. Yo creo que muchos de ustedes conocen cómo se ve una cebollita cuando la cortan en capitas, bueno. Y esta es la capsulita que tiene el corpúsculo, por eso les digo que es un corpúsculo encapsulado. Sí, es un corpúsculo sensitivo muy importante en la piel, corpúsculo de Pacini, miren, vean, el patrón a manera de capitas de cebolla y aquí estaría su cápsula, corpúsculo de Pacini. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a una pausita, les mando link nuevamente y nos volvemos a conectar para continuar. ¿Sale, vale?